Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, tengo que agradecerles el honor y el privilegio de estar aquí esta mañana y comenzar con un tema que no es fácil de desarrollar, como es el concepto de corrupción. El concepto de corrupción es un tema difícil porque históricamente la corrupción no siempre ha sido lo mismo, no siempre ha significado lo mismo y ha sido un concepto cambiante y evolucionante. Quisiera ponerles un ejemplo. Hace 4.000 años, un campesino egipcio que se llamaba Hunanub se vio despojado de su ganado injustamente, de manera que acudió a un juez que se llamaba Renzi para que se le restituyera su ganado. Pero el faraón decidió que el juez Renzi, en lugar de restituirle el ganado que le habían robado, debía azotarlo. Y lo azotó en 9 sesiones sucesivas porque el faraón encontraba muy divertido ver cómo el campesino, de manera elocuente, le contaba lo desgraciado que vivía. Evidentemente, el concepto de corrupción hace 4.000 años y en el Antiguo Egipto no estaba ligado ni al imperio de la ley, ni a la compasión, ni a la justicia, solamente al capricho del faraón. No crean ustedes que la situación era mejor apenas unos siglos después en Mesopotamia. Hammurabi, el autor de uno de los primeros códigos legales en Babilonia, decía que había que castigar única y exclusivamente al juez que cambiaba una sentencia. No que recibía sobornos, no que dictaba una sentencia injusta, sino al juez que cambiaba las sentencias una vez que se habían dictado. El juez tenía que ser multado y expulsado de su cargo. Pero curiosamente no sabemos si a Hammurabi le preocupaba la injusticia o le preocupaba simplemente la inconstancia del juez. Lo que finalmente era corrupto era el hecho de que hubiera dicho una cosa y después dijera otra. Curiosamente, en los archivos mesopotámicos lo que vemos es que la corrupción no era algo que preocupara mucho. Por ejemplo, los archivos de Ana, durante el reinado neobabilónico de Uruk, aparecen muchos documentos relacionados con lo que ahora denominaríamos causas de corrupción. Hay un personaje encantador que se llamaba Gimilu, que durante 20 años se dedicó a robar y llevarse todo lo que podía dentro del sistema judicial del templo. Por lo que sabemos, en una ocasión incluso se le impuso una multa, pero lo cierto es que siendo responsable del ganado que tenía el templo y posteriormente siendo responsable de los ingresos de las tierras del templo, lo más que recibió fue una multa y durante 20 años más continuó desempeñando sus funciones como un funcionario de justicia del templo. La verdad es que en aquel momento era obvio que la corrupción no era algo especialmente grave. Posiblemente el primer paso hacia un concepto de la corrupción bastante más serio del que existía en el Antiguo Egipto o el que aparecía en la antigua Mesopotamia es el que encontramos dentro del Antiguo Israel en la denominada Torá o Ley de Moisés. Fíjense en algunos de los preceptos porque parecen absolutamente actuales. Por ejemplo, el siguiente: no sigas a la multitud a la hora de hacer mal. Cuando des testimonio en un proceso, no perviertas la justicia colocándote al lado de la mayoría y no muestres favoritismo a un pobre en el curso de un proceso. La corrupción podía ser una corrupción clientelar y demagógica a favor de la mayoría y, por supuesto, la corrupción podía ser demagógica en el sentido de que los pobres ocasionalmente tienen razón y ocasionalmente no tienen razón ante un tribunal de justicia. O, por ejemplo, aquel otro precepto que decía no aceptes un soborno porque el soborno ciega a aquellos que lo tienen y retuerce las palabras de los inocentes. De alguna manera, y el cambio que a nosotros ahora nos parece poco significativo, sin embargo en aquel momento era espectacular, por primera vez en la historia se establecía que había una regla para la corrupción. La corrupción estaba relacionada con sobornos que torcían la aplicación de la ley. La corrupción estaba relacionada con el hecho de dejarse llevar por el sentido de la mayoría, independientemente de si esa mayoría era justa o no. Curiosamente, y esto todavía es algo que llama más la atención cuando uno estudia la historia, precisamente en el texto que establece la entrada de Israel en la tierra, lo primero que se establece es una justicia independiente y exenta de corrupción. En el libro del Deuteronomio, por ejemplo, se dice que colocarás jueces y funcionarios en todas tus puertas, en todas las tribus, y juzgarán al pueblo con juicio justo. No torcerás el juicio, no harás acepción de personas,
No aceptarás regalos, porque el regalo ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El concepto de corrupción, aproximadamente 15 siglos antes de Cristo, quedaba muy bien establecido. Tanto es así, y esto resulta bastante interesante, que la lucha contra la corrupción dentro de esos personajes absolutamente excepcionales que eran los profetas de Israel era mucho más importante que la práctica de la religión. Uno hubiera esperado que dentro de una cosmovisión religiosa la práctica del ceremonial fuera más importante que la visión de la justicia, pero personajes como Amós podían escribir lo siguiente 8 siglos antes de Cristo. Odio y desprecio vuestras fiestas religiosas. Vuestras asambleas ceremoniales me apestan. Incluso aunque me traigáis ofrendas quemadas y ofrendas de grano, no voy a aceptarlas. Y mucho menos me ocuparé de vuestras ofrendas de amistad. Pero haced que la justicia corra como un río y que la rectitud se mueva como una corriente que nunca se detiene. Por primera vez en la historia, y el avance era muy importante, la corrupción no se decidía según el capricho del rey, como en Egipto, según la opinión humana, como podía ser en Mesopotamia, sino según principios de justicia sometidos al imperio de la ley. Y cualquier acción contra esta justicia, debida a la codicia, al soborno o a la ambición o a otras razones, se consideraba corrupción. Curiosamente, ese sistema era mucho más profundo en términos filosóficos que los puntos de vista que sostenían los creadores de la democracia, los griegos. De hecho, como ustedes saben, la palabra democracia no es sino el gobierno del pueblo en lengua griega. Los griegos, curiosamente, tenían muchas palabras que podríamos traducir por corrupción. Lío, estasis, metabolé, diápzora. La palabra diápzora, por ejemplo, que significa corrupción y que tiene su verbo, diápzerein, corromper, significaba el decaer desde una forma original. Y eso se refería lo mismo a la integridad en un cuerpo, en un régimen político o en un individuo. Todo eso era corrupción. Y sonaba bien. El problema era lo que luego pensaban los propios griegos, incluso los más notables, que era lógico y obligado a hacer en una democracia. Jenofonte, en el siglo V a.C., nos ha traído un diálogo entre el filósofo Sócrates y Glaucón. Sócrates le dice a Glaucón, por ejemplo, que no existe una ambición más honorable en el mundo que dedicarse a la política. Y hasta ahí podríamos estar todos de acuerdo. Pero a continuación añade: lo mejor de tener un oficio público, aparte de la gloria que uno trae para sí mismo y para el Estado, es que nos capacita para conseguir lo que queremos. Y a continuación dice, ese oficio público además nos da los medios para ayudar a los amigos, lo cual se parecería bastante a alguna definición contemporánea de corrupción. No era excepcional. Por ejemplo, Temístocles sostenía que no tiene ningún sentido ser un dirigente político si uno no puede enriquecer a sus amigos. Y Pericles, que creó algo tan importante como los fondos secretos, que existen hoy en día en todos los sistemas políticos, democráticos o no, cuando fue preguntado acerca del empleo que daba a los fondos secretos, se limitó a responder: se los he dado a aquellos que los necesitaban. Esto en la primera democracia de la época. No crean que la situación era mejor en Roma, aunque en Roma se creó una figura para la corrupción específica que era el delito de ambitus. La palabra ambitus era una palabra relacionada con ambicio, ambición, y pretendía sobre todo castigar la corrupción en los procesos electorales. ¿Qué era ambitus? Ambitus no solo era dar dinero para recibir un voto, también era hacer pagos para que a uno lo aplaudieran o para que el pueblo lo siguiera por la calle, era hacer reservas en los juegos públicos para posibles votantes, era dar banquetes públicos para obtener votos y era incluso sponsorizar los juegos de gladiadores. No cabe la menor duda de que hoy en día el ambitus sería una práctica muy común en las democracias, pero teóricamente los romanos consideraban que era una forma de corrupción. Ciertamente, los romanos eran una notabilísima civilización. Y por eso nos sorprende que en el siglo I después de Cristo, uno de sus filósofos, Epícteto, hablando de Roma, dijera que en última instancia la función del político se ha reducido a levantarse por la mañana, saludar a alguien de la casa de César,
ver a quién le puede dar un discurso, a quién le puede mandar un regalo y a quién puede gratificar. Esto tenía sus consecuencias. Lucano señalaba que el coste de la corrupción electoral era que había destruido el Estado, lo había llevado a unos niveles de deuda insoportables, a unas tasas de interés que no podían seguirse tolerando y, finalmente, a la lucha civil. Suena relativamente familiar. El cristianismo primitivo, curiosamente, tenía muy claro el concepto de corrupción. No me voy a detener en una serie de episodios que aparecen, por ejemplo, en ese sentido en el Nuevo Testamento, pero curiosamente creó una nueva forma de corrupción, o si quieren ustedes, etiquetó una nueva forma de corrupción que era desconocida hasta entonces. Como decía Platón en las Leyes, los dioses del paganismo reciben regalos, lo que está bien para los dioses, pero está mal para los políticos. El cristianismo descubrió que incluso esa conducta podía ser negativa y la calificó como simonía, es decir, la corrupción que tiene que ver con bienes sagrados y que en muchos casos no solamente tenían que ver con lo temporal, sino también con lo eterno. Y en ese sentido tengo que decir que durante la Edad Media el papado consiguió crear un número increíble de acciones relacionadas con la simonía que garantizaban no solo un buen resultado en este mundo, sino también una buena posición en el futuro. Por cierto, también tengo que decir que esa, en última instancia, fue la chispa que disparó la Reforma protestante del siglo XVI. Eso y el hecho de algunas formas de corrupción específicas, como la conocida como nepotismo. Como ustedes saben, la palabra nepotismo deriva del término latino nepos, sobrino, dado que los papas eran muy entregados a la práctica de colocar en puestos vaticanos a sus sobrinos. Y esto acabó dando lugar a una forma de corrupción. Todos sabemos que hay políticos a los que les entusiasma colocar a sus parientes en puestos públicos y no suelen limitarse a los sobrinos. Me estaba refiriendo a la Reforma y ciertamente aquí aparecen otros dos elementos en relación con la corrupción que han llegado hasta el día de hoy. En el año 1538, Calvino y algunos de sus amigos fueron expulsados de la ciudad de Ginebra por las autoridades. Las autoridades consideraban que estaba bien una cierta reforma, pero que Calvino era demasiado estricto y que estaría mucho mejor fuera de los límites de la ciudad. Y esa situación fue aprovechada por un cardenal que se llamaba Sadoleto para enviar una carta a los poderes públicos de Ginebra invitándolos a regresar al seno de la Iglesia Católica. No les voy a aburrir contándoles los términos de la carta de Sadoleto y cómo el municipio de Ginebra pidió a Calvino que escribiera una respuesta a Sadoleto. Pero sí hay un elemento en ese intercambio epistolar, más allá de los términos teológicos, que es enormemente importante para comprender la corrupción. La tesis del cardenal Sadoleto era que la ley estaba por debajo de las instituciones. Las instituciones decidían cómo se interpretaba y se cumplía la ley, y eso era especialmente real en el caso del Papa. La tesis de Calvino era la inversa. Las instituciones estaban por debajo de la ley, incluyendo al emperador y al Papa. Y evidentemente una visión u otra daba lugar a una visión u otra en relación con la corrupción. Posiblemente ese fue el primer regalo que la Reforma hizo al concepto de corrupción. El segundo regalo fue que la Reforma tenía una visión pesimista del ser humano. No nacemos buenos, nacemos malos y posiblemente perversos. Y por lo tanto, lo más sensato que se puede hacer con el poder político para evitar la corrupción es dividirlo. Porque cuando el poder está solo en unas manos, ese poder inevitablemente se corrompe y acaba derivando en una tiranía. Esa es la base del sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos de la Constitución norteamericana. Si mantenemos todo el poder en unas solas manos, eso acabará en la tiranía. Si lo dividimos, frenamos y contrapesamos, tenemos ciertas posibilidades de vivir en una democracia. Suficiente historia. Permítanme ahora que les defina la corrupción llegados a este punto. La corrupción se define fundamentalmente por 5 puntos. El primero es que la corrupción es una desviación en el proceso de tomar decisiones. El segundo es que esa desviación significa desviarse del final lógico y legal de la decisión. El tercero es que además esa desviación no se debe a una equivocación humana,
todo el mundo sabe que los humanos nos equivocamos, ni tampoco una falta de competencia. El cuarto es que se debe al hecho de que hay una recompensa o a la promesa de una recompensa. Y el quinto es que esa desviación en el proceso de tomar decisiones que se aparta de su final lógico y legal y que no se debe a una equivocación humana ni a la falta de competencia, sino a la promesa de una recompensa o a la recompensa, tiene un efecto en la sociedad que contribuye en mayor o menor medida a corromperla y hacer que avance en el camino de su decadencia. Eso es fundamentalmente la corrupción. Solo un minuto más. ¿Puede esa corrupción, que a mi juicio se basa sobre todo en elementos culturales y no institucionales, y que se da más en culturas que consideran que, por ejemplo, la mentira o el desrespeto a la propiedad privada no tienen importancia, ¿puede esa corrupción ser combatida? Pues aquí, de nuevo, la respuesta es una respuesta cultural. Ibn Khaldún, que fue posiblemente el historiador musulmán más importante de la Edad Media, era pesimista y escribió lo siguiente. Varios gobernantes, hombres de gran prudencia en el gobierno, viendo los accidentes que han llevado a la decadencia de sus imperios, han intentado curar el Estado y restaurarlo a una salud normal. Piensan que esa decadencia es el resultado de la incapacidad o de la negligencia de sus predecesores. Se equivocan. Estos accidentes son inherentes a los imperios y no se pueden curar. Y efectivamente hay quien diría que la corrupción es imposible de curar. Pero si ustedes me lo permiten, yo me voy a quedar con otro testimonio. En el suelo de piedra de la Torre de Constance, una prisión francesa que está en la localidad de Aigues-Mortes, un desconocido hugonote en el siglo XVII, valiéndose de un clavo, escribió una sola palabra. La palabra era résister, resistir. Y ciertamente yo creo que el mejor grito de batalla contra la corrupción es el que escribió este hugonote anónimo. Resistir. Resistir como si estuviéramos combatiendo a la misma muerte. Muchas gracias.